Hi everyone, I hope you are really well. Today we are going to continue with Unit 1, which is called Family, and we are going to focus on grammar, the use of past simple. Hola a todos, espero que estén bien. Vamos a continuar con nuestra unidad 1 y nos vamos a enfocar en el pasado simple en gramática. We use the past simple to talk about completed actions, habits, and facts in the past. Usamos el pasado simple para hablar de acciones que están completas, para hablar de hábitos y hechos en el pasado. And we usually use words like yesterday, last, and ago, as you can see in the following examples. Y usualmente, no siempre, solo si quieren especificar cuándo algo sucedió, lo acompañamos con palabras como yesterday, last, or ago. Como pueden ver en el ejemplo que están acá. I was at home yesterday afternoon. Estuve en casa ayer en la tarde. I went to Lickenray last summer. Fui a Lickenray el verano pasado. I finished my homework a minute ago. Terminé mi tarea hace un minuto atrás. Last, entonces, es pasado. Last summer, last spring, last week, last month, el verano pasado, la primavera pasada, la semana pasada, el mes pasado. And ago, un tiempo X, más la palabra ago sería un minuto atrás, hace una hora atrás, an hour ago, etc. We already checked how to use the verb to be in past. Ya vimos cómo usar el verbo to be en pasado, fue lo primero que vimos. We checked that the verb to be in past, we use the words was or were. Vimos que en pasado usamos was or were, que en negative sentences we add the word not, que en negaciones usamos el was or were más la palabra not, and in questions we change the order of the sentence. Y que en preguntas cambiamos el orden de las oraciones. We already checked at the same time how to use WH words with the verb to be. También revisamos cómo hacer preguntas con WH words como where, why, when, más el verbo to be en pasado. Todo esto ya lo revisamos. Today we are going to see or study the use of past simple but with other verbs. Hoy día vamos a ver el pasado simple pero con otros verbos que no es el to be, soñar, jugar, pensar, mirar, todos estos verbos en pasado. They watched television every evening. This sentence is in present simple. How do I know it? Because of the verb and because of the word every. Ellos ven televisión todas las tardes. Esta oración está en presente simple. Lo sé por dos razones. Primero, porque el verbo está en presente y porque está la palabra every, que generalmente se usa en presente. On the other hand, they watched television yesterday evening. This sentence is in past simple. I know it because the verb is in past and because of the word yesterday. Ellos vieron televisión ayer en la tarde. Esta oración está en pasado y lo sé porque el verbo está en pasado y porque está la palabra yesterday. Estas dos cosas me indican que la oración está en pasado. However, if we don't use yesterday, the verb is in past, so for that reason I know that the sentence is in past. Ahora bien, si no estuviese la palabra yesterday, de todas maneras el verbo está en pasado y ello me indica que la oración está en pasado. So how we make sentences in affirmative sentences, We use a subject plus a verb in past plus a complement. Entonces revisemos cómo construimos oraciones en pasado. En afirmación vamos a usar un sujeto que siempre debe estar
Y recuerden que el sujeto puede ser el pronombre de una oración, a pronoun, I, you, we, she, it, etc. O el nombre o los nombres de la persona o del objeto del cual ustedes están hablando. El verbo siempre en oraciones afirmativas debe estar en pasado, más un complemento. As, for example, I studied a lot for the test. Estudié mucho para la prueba. Nuevamente tenemos sujeto, verbo, complemento. El verbo está en pasado y ello me indica que la oración está en pasado. My mom cooked yesterday. Today I have to do it. Mi mamá cocinó ayer. Hoy día yo tengo que hacerlo. Insisto, cooked está en pasado y eso me indica que la oración está, que esto ya sucedió. My classmates did a stupid thing in class yesterday. Mis compañeros hicieron algo estúpido en la clase ayer. El verbo did me indica que la oración está en pasado, pues did es el pasado del verbo do. I liked him, but not anymore. Él me gustaba, pero ya no. David worked there for 20 years. David trabajó ahí por 20 años. Insisto, afirmaciones, verbo siempre en pasado. Si yo no escribo el verbo en pasado, no tengo manera de saber que esto ya sucedió y que es una situación terminada. Independiente si está el yesterday, si usted dice I studied yesterday, el verbo está en presente, entonces independiente que diga ayer, es como una contradicción, es como decir estudio ayer, no tiene sentido. Entonces, ojo con eso, es súper importante recordar que el verbo debe estar en pasado en oraciones afirmativas. In negative sentences, we need a subject plus did not or didn't plus a verb in infinitive plus a complement. En oraciones negativas aparece did not o didn't, que me va a servir para negar. El did not o el didn't significa no, más un verbo que debe estar en infinitivo, o sea, normal. Ya no uso el verbo en pasado porque estoy negando, y el complemento. ¿Cómo vamos a saber entonces que la oración está en pasado? El did nos indica que la oración está en pasado. Como pueden ver en los siguientes ejemplos. I didn't study for the test. No estudié para la prueba. Entonces tenemos didn't, que nos indica que esto ya sucedió, y study, que es el verbo en infinitivo, o sea, normal. Andrea didn't go to the party. Andrea no fue a la fiesta. The audience didn't like the movie. A la audiencia no le gustó la película. I didn't hate her, she hated me. Yo no la odiaba, ella me odiaba a mí. Finally, in questions, we are going to use did plus a subject plus a verb in infinitive again, plus a complement, and of course, the question word. En preguntas, vamos a usar el did al comienzo de la oración, un sujeto, más el verbo nuevamente en infinitivo, complemento y por supuesto el signo de interrogación. Examples. Did you study for the test? What test? ¿Estudiaste para la prueba? ¿Qué prueba? El did comienza en la oración, el study debe estar en infinitivo, que me indica que esto es una pregunta que estoy formulando en pasado por el did. Did you enjoy the movie? ¿Disfrutaste la película? Perdón, ¿disfrutaron la película? Yes, we did. It was great. Sí, estuvo espectacular. Did Alex go to the party with you? No, he didn't. ¿Alex fue a la fiesta contigo? No. Did your mom have the meeting? No, she didn't. It's tomorrow. ¿Tuvo tu mamá la reunión? No, es mañana. Entonces aquí tenemos preguntas con did y respuestas breves como yes, we did, no, he didn't, no, she didn't.
Y yo le agregué como una especie de complemento, pero puede responder yes, we did o no, I didn't. Lo importante acá es ser coherente. Si me preguntaron algo el pasado, respondo en pasado usando el did o el didn't, más el sujeto que corresponda según el contexto. Here we have, sorry. Here we have question using question words. Acá tenemos preguntas utilizando question words. ¿Qué es una question word? Who, where, when, why, what, which, how, etc. Acá tenemos preguntas utilizando WH words como who, where, etc. Vamos a usar who cuando queremos hablar de person. Vamos a usar who cuando queremos hablar de persona. Where cuando queremos hablar o preguntar más bien sobre a place o position. Para preguntar por un lugar o la posición de una persona. When we want to know something about time, occasion, or moment. Vamos a usar when cuando queramos preguntar por cuándo algo sucedió, por el tiempo, la ocasión o el momento. Why, ¿por qué? Estamos preguntando for reason or we want an explanation. Vamos a usar why para preguntar por una razón o cuando queremos una explicación. What for specific things or an object. Usamos what para preguntar por algo específico o un objeto. Which cuando tenemos alternativas o estamos preguntando por opciones. Y how in order to know a way or manner. Y vamos a usar how para saber cómo algo sucedió. Entonces tenemos who, quién, where, dónde, when, cuándo, why, por qué, what, qué, which, cuál, y how, cómo. Example. Who did you talk with? ¿Con quién hablaste? Si se dan cuenta, la estructura sigue siendo la misma y lo único que hice fue agregar la WH word at the beginning. Y lo único que hice, fue agregar la WH al comienzo de la oración. Pero todo el resto se mantiene, uso did y el verbo en infinitivo. Where did you go last night? ¿A dónde fuiste anoche? Why did you say that to Ben? ¿Por qué le dijiste eso a Ben? When did you know about it? ¿Cuándo supiste sobre aquello o sobre eso? What did you buy at the supermarket? ¿Qué compraste en el supermercado? Which dish did you eat? ¿Qué plato comiste? Se supone que yo sabía que la persona tenía opciones para comer. Entonces, cuando le pregunto which dish did you eat, le estoy preguntando cuál plato entre todos los que tenías, cuál comiste. How did you do it? ¿Cómo lo hiciste? Y eso, ¿no? Preguntas entonces usando WH words. Now, it's important to know that a verb may be regular or irregular. We say that a verb is regular because we add ed or d in past. An irregular verb, on the contrary, changes. Es importante tener claro ahora que un verbo puede ser regular o irregular. Un verbo es regular porque solo en pasado solo le agregamos el ed o de. Por ejemplo, en infinitive, the verb is study. En pasado, studied. Le agregué ed y lo convertí en pasado. Y en participio también lo es. Por eso es un verbo regular, porque solo agregué ed. Hate queda hated. Es un verbo regular porque solo le agregué la letra D para convertir el verbo en pasado. Play, played. On the contrary, irregular verbs change. For example, go changes to went. Write changes to wrote. Think changes to thought.
Por el contrario, los verbos irregulares, como ya les mencioné, cambian en pasado y en participio. Entonces el verbo go queda went, write queda wrote, think queda thought. ¿Por qué es importante tener esto en claro? Porque si yo no me sé los verbos, no voy a saber cómo usarlo en pasado. Y si yo recuerdo que este verbo es regular, voy a solo agregar ed, pero cuando es irregular, no puedo agregarle ed, sino que tengo que saberme que el verbo cambia. Para eso yo les agregué una lista de verbos en la plataforma. We have an example with Garfield. What happened to my favorite record? I scratched it. ¿Qué le pasó a mi disco favorito? Lo aplasté. What happened to the lasagna I fixed for dinner? I ate it. ¿Qué le pasó a la lasaña que preparé para la cena? Me la comí. Garfield, why is it you scratch, eat, and destroy everything inside? I can't help it. I'm a slave to my passions. Garfield, ¿cómo es posible que aplastes, comas y destruyas todo lo que tienes a tu paso? No lo puedo evitar, soy esclavo de mis pasiones. Cats, humans. I'm sorry, Garfield. If you didn't do those things, you wouldn't be a cat. I love you for what you are. That's okay. Lo siento, Garfield. Si no hicieses esas cosas, no serías un gato. Te amo por la forma que eres. No te preocupes. What happened to my fern? ¿Qué le pasó a mi helecho? Don't ask. No preguntes. Entonces, tenemos happened, verbo en pasado, scratched, verbo en pasado, fixed, verbo en pasado, ate, verbo en pasado. Afirmación, pregunta, acá tenemos una negación, didn't do. Y por último, en el ejemplo anterior, happened, ¿sí? Tenemos otro ejemplo. Good news, Audrey. I found your missing bone. Encontré tu hueso perdido. But I lost it again. Pero lo perdí de nuevo. But I found it again. Pero lo encontré de nuevo. Then it ran away and joined the circus. Luego se escapó y se unió al circo. But it got homesick and came back. Pero estaba... Homesick es cuando uno echa de menos, pero echaba de menos y regresó. And John threw it away. Y John lo botó. Nuevamente acá tenemos found, pasado de find, lost, pasado de lose, found again, run, pasado de run, que se pronuncian igual, pero se escribe run en presente. Joined, pasado de join. Got, pasado de get. Came, pasado de come. And threw it away, pasado de throw. Nuevamente tenemos afirmaciones y todos los verbos, como se pueden dar cuenta, están en pasado. I washed the car with my favorite old t-shirt today. I felt like I had insulted it. How does one apologize to a t-shirt? Usually in front of a therapist. Lavé el auto con mi polera favorita hoy día y me sentí como que la había insultado. ¿Cómo uno se disculpa con una polera? Usualmente frente a un terapeuta. Nuevamente, washed, pasado de wash. Felt, pasado de feel, porque tenemos dos afirmaciones. Insulted, pasado de insult. I did a lot of things. I went out and I danced during hours. I also played cards. You always have fun, don't you? So what did you do yesterday? Siempre la pasas bien, ¿no? ¿Qué hiciste tú ayer? Garfield hizo muchas cosas.
salió, bailó durante horas y también jugó cartas. Todo en pasado. Y le pregunta el dueño de Garfield, ¿qué hicieron ustedes o qué hiciste tú ayer? Por hoy día, espero que les haya quedado claro. Por supuesto, cualquier duda, me dejan sus dudas en Classroom o me escriben un correo. La guía para trabajar está en Classroom y la vamos a revisar en un par de semanas más por Meet. Esto va a ser el feedback, la idea es que sea interactivo. Así que nada, fíjense en la fecha de entrega. Tienen harto tiempo, a diferencia de las guías anteriores. Insisto, que cualquier duda me cuentan. Have a beautiful day, enjoy the rain, and see you soon. See you next Wednesday by Meet. Eso es todo, pues, chiquillos, gracias, que estén súper bien, cuídense mucho, disfruten la lluvia y nos vemos la próxima semana en Meet. Bye bye.